Buenas tardes, mi nombre es Norma Estela Vázquez Hernández. En esta ocasión me corresponde dar la pequeña interpretación de lo que es competencia y jurisdicción. En Guatemala la competencia es la facultad legal que tiene un juez o un tribunal para conocer y resolver un caso específico. Dentro de la jurisdicción general del Estado, limitada por materia, por cuantía o por grado. Se fundamenta principalmente en la ley del organismo judicial, artículo 113, la Constitución para garantizar la administración de justicia. El concepto y los elementos clave de lo que es competencia. La definición de jurisdicción es el límite que tiene la potestad que tiene un juez para poder ejercer la competencia, es decir, el radio de acción permitido por cada órgano jurisdiccional. Las reglas de competencia se determinan por materia, en civil, penal, laboral y etc. El territorio es la ubicación geográfica del tribunal, la cuantía es el valor económico del litigio y el grado es la instancia, si es primera o segunda instancia. El fundamento legal es la Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 34, 39 y 119, que protegen la libre competencia. La ley del organismo judicial establece, en su artículo 113, que los jueces deben conocer y decidir sobre su competencia. Leyes específicas, artículos procesales y específicos según la materia. Esto es en procesal civil. La jurisdicción es la diferencia entre jurisdicción y competencia. Se resume en una sola regla básica y clásica del derecho. La jurisdicción es el todo y la competencia es la parte. Es decir, todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia para los mismos casos. La jurisdicción, el concepto de la potestad universal y absoluta del Estado para administrar justicia a través de los tribunales, y la competencia, que al final es el límite formal, la medida o la proporción de jurisdicción asignada para cada tribunal. Su origen se deriva de la ley orgánica y procesal que distribuye cada trabajo judicial. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin David Contreras Galindo, con el número de carnet 2022-00-731 del grupo número 2. Mi tema a exponer es sobre el procedimiento incidental. Voy a hablar un poquito en general sobre las definiciones, las características y detalles claves, y también su trámite, y por último los ejemplos. Bueno, pues vemos que el procedimiento incidental es un mecanismo procesal para resolver cuestiones pues accesorias o secundarias que surgen a raíz de un juicio principal y que tienen relación directa con él, sin suspender el juicio en curso, ¿verdad? Del juicio principal. O sea que si alguien apela al procedimiento incidental, el juicio principal se mantiene mientras se soluciona el incidente, ¿verdad? Bueno, pues vemos que, como hemos dicho, son cuestiones secundarias que surgen dentro de un proceso y necesitan una resolución especial, ya que afectan el curso del juicio. Debe tener relación inmediata con el negocio principal, pues de lo contrario se rechaza de oficio. Se tramita por la vía incidental, a menudo formando una pieza separada. Se decide pues mediante un auto, el cual puede incluir condena en costas para quien promovió el incidente sin razón alguna. Tenemos ejemplos, los más comunes son la nulidad de una notificación. También tenemos lo que es la recusación de un juez, las medidas cautelares o cuestiones de competencia. Vemos que, las características principales, pues es, como hemos dicho, es resolver asuntos relacionados con el proceso principal, pues para evitar que la contraparte ponga obstáculos o vicios procesales. Su procedencia viene por cuestiones accesorias que sobreviven durante el litigio y carecen un trámite en específico. También pueden ser de hecho, o sea que requieren una prueba, o de derecho, que son cuestiones meramente jurídicas. Los incidentes que impidan el seguimiento del asunto principal se sustancia en la misma pieza. Los demás pueden tramitarse en cuerda separada para no detener el juicio.
Y como hemos mencionado anteriormente, pues siempre se resoluciona mediante un auto. Bueno, pues pongamos más ejemplos, ¿va? ¿Cómo están clasificados? Tenemos, como hemos dicho anteriormente, incidentes de nulidad que se deciden en una sentencia. Lo encontramos en el artículo 207 del Código Procesal Civil y Mercantil. También tenemos los incidentes de prueba, que por ejemplo son las impugnaciones de documentos. Eso lo encontramos regulado en el artículo 187 del Código Procesal Civil y Mercantil. También tenemos los incidentes de ejecución, que pueden ser las excepciones al título ejecutivo. O también tenemos los incidentes de competencia. Lo encontramos regulados en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. También tenemos lo que son los incidentes de recusaciones, que básicamente son los jueces o peritos, y otros incidentes de recursos o de medidas cautelares. Pues cada tipo tiene sus requisitos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, sus plazos o cauciones y efectos procesales propios. ¿Cuáles son los trámites del proceso incidental, hablando generalmente? Bueno, pues tenemos la primera, que sería la audiencia. Se da la audiencia a las dos partes por 2 días. Segundo, tenemos lo que es la prueba. Si hay oposición, el incidente se abre a prueba por 8 días, que normalmente ese es el plazo común. De último, tenemos lo que es la resolución. El juez resuelve dentro de 3 días. Pongamos un ejemplo, un incidente de impugnación de documento. Una parte presenta un documento en juicio. La contraparte lo impugna en los términos del artículo 187. El juez ya forma un incidente separado y resuelve apelablemente dentro del término probatorio. Tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, pongamos un incidente de competencia territorial. El demandado alega que el tribunal es incompetente, presenta una excepción de incompetencia. Por ejemplo, el hecho sucedió en Misco y se hace en otro departamento, ahí se puede alegar como incompetencia de territorio, ¿verdad? Lo encontramos regulados en el artículo 116, el inciso 1. Como hemos mencionado, el procedimiento incidental lo encontramos regulados en el 61 al 62 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso es todo, muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Seim Ávila Alfaro Flores y continuaremos hablando sobre la interposición de excepciones. Estas están constituidas por los medios de defensa que tiene el demandado en contra de la demanda que ha sido interpuesta en su contra. Una idea que se nos facilita bastante la interpretación es de que la acción es parte del actor, como la excepción es para el demandado. Tenemos 2 tipos de excepciones, que son las excepciones perentorias y las excepciones previas. En esta ocasión nos vamos a centrar en las excepciones previas, también llamadas dilatorias. Estas las encontramos en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde doctrinariamente se le denomina dilatoria, ¿verdad? Porque uno de sus fines es dilatar o bien retardar la contestación de la demanda y por ende pues el proceso, ¿verdad? Pero el fin primordial de una excepción previa recae en corregir o subsanar la falta de los requisitos necesarios para que sea todo lo que la ley exige, ¿verdad? Y estos pues se denominan como presupuestos procesales. Con las excepciones encontramos 11 tipos de excepciones. Vamos a estar viendo una por una. La primera que encontramos es la excepción por incompetencia. Respecto a este tema, el juez de oficio está obligado a conocer lo relativo a su competencia para conocer sobre determinada controversia, situación, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, esta excepción surge cuando el juzgador no lo hace y decide dar el trámite al asunto objeto de litis, ¿verdad? En pocas palabras, el juez carece de competencia, tanto puede ser como en materia, territorio, como en cuantía, ¿verdad? En la segunda excepción tenemos la litispendencia. Esta se da por la existencia simultánea de más de un proceso, ¿verdad?
Cuando hablamos de la existencia simultánea en más de un proceso nos referimos a nuestros sujetos o que tenga por objeto o causa, ¿verdad? En pocas palabras, no debe de existir otro proceso igual que esté pendiente de resolver, sino pues se puede presentar esta excepción. La excepción número 3 es la demanda defectuosa. Una demanda defectuosa podrá ser defectuosa, vale la redundancia, por motivos de forma o por motivos de fondo. Cuando hablamos de forma, pues hablamos cuando no se reúnen los requisitos formales asignados. Y cuando hablamos de los motivos de fondo, es cuando no se reúnen los requisitos constitutivos de la acción. Sin embargo, en esta excepción lo que se hace valer va dirigido a los elementos formales de la misma. Por tanto, esta excepción surge cuando un escrito de demanda no cumple con los requisitos formales exigidos por la ley. La siguiente excepción que tenemos es la falta de capacidad legal. Esta se da cuando el demandante carece de un pleno ejercicio de sus derechos civiles en virtud de ser menor de edad o bien encontrarse en un estado de interdicción. Cuando nos referimos a capacidad es la aptitud derivada de la personalidad por la cual la persona debe pues ejercer derechos y contraer obligaciones, ¿verdad? Esto va relacionado con la siguiente excepción, que es la falta de personalidad. Esta excepción se funda en la carencia de cualidades para comparecer a juicio. Se fundamenta pues en la falta de legitimación de las partes. Por medio de esta, el demandado se vale para exigir a pues quien entabla acción que acredite la condición con la cual demanda, ¿verdad? Cuando hablamos de personalidad nos referimos a la aptitud jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones. Y pues de ella goza toda persona desde su nacimiento hasta que muere, ¿verdad? Continuamos con la siguiente, que es la excepción número 6, la falta de personería, que usualmente se confunde la falta de personalidad con la falta de personería. En la falta de personería, su alcance se basa en los casos que una persona alegue título de representación. En este caso, pues que no lo tenga o teniéndolo, pues sea defectuoso. Algunos casos en los que encontramos es cuando se comparece en nombre de otro sin ser apoderado o representado, ¿verdad? En otro caso también por si se acompaña como título de un poder insuficiente en el que pues no se deleguen las facultades especiales necesarias para poder demandar. O bien también si el poder es defectuoso o por lo tanto vulnerare precepto legal, ¿verdad? La siguiente excepción es la excepción previa de falta de cumplimiento de plazo o de la condición a que estuviere sujeta la obligación, el derecho que se haga valer. Aquí el derecho jurídico que constituye esta excepción es el plazo no vencido y la condición cumplida, siendo esta condición muy suspensiva, ¿verdad? Y no resolutiva, ya que pues la primera hace nacer la obligación entre el sujeto pasivo y el derecho activo. La segunda deja el suspenso, pues las obligaciones que de ella se hacen depender. Esta se refiere a los casos en los que existe un derecho pero no puede hacerse valer porque no ha transcurrido el plazo fijado, o si existe, ¿verdad? Pero la condición aún no se cumple. Posteriormente tenemos la caducidad. Pues para ir centrándonos en cada uno de esos temas, resumidamente la acción extinguida por el paso del tiempo, ¿verdad? La siguiente es la prescripción. Aquí lo que tenemos es la pérdida del derecho por la inacción, ¿verdad? Posteriormente tenemos la cosa juzgada. Aquí tenemos el asunto ya resuelto en sentencia firme. Y la transacción, que es el acuerdo previo entre las partes, ¿verdad? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Kimberly Dávila. Hoy les vengo a hablar un poquito sobre qué es el juicio ordinario. Es el proceso de conocimiento por excelencia. Se utiliza para
la controversia que tiene un trámite especial señalado ante la ley, que lo podemos encontrar con su base legal en el Código Procesal Civil y Mercantil, donde pues aquí nos vamos a ver un poquito sobre cómo son sus fases, su formato, su escritura, y sus bases legales, ¿verdad? Como podemos ver, acá vamos a ver un poquito sobre su forma y su escritura, que es obviamente el base de memorial, el declarativo, que es donde busca conocer los derechos de la disputa, también el contencioso, que es el que existe de conformidad de los conflictos de intereses entre las partes, ¿verdad? En donde también vamos a ver un poquito en la vía común para resolver lo que no es ni sumario ni oral. Vamos a ver un poquito sobre cómo se formula la demanda, que es el acto inicial, que lo podemos ver un poquito sobre la ley en el Código Procesal Civil y Mercantil, que les indiqué anteriormente, que está en el artículo 61, donde vamos a ver un poquito sobre cómo se desglosa la demanda, que es sobre qué es la designación del tribunal, el nombre y datos del solicitante, relación clara de los derechos, fundamento del hecho y la petición que esté clara y legible, ¿verdad? En el cual vamos a ver un poquito sobre el emplazamiento, que el emplazamiento es donde se llama al juicio, es donde otorga la demanda para que se tome una actitud legal, donde ese se establece en el artículo 111 de la misma ley, donde se indica que nos establece 9 días hábiles. ¿Qué quiere decir con 9 días hábiles? Que solo vamos a contar los días de lunes a viernes. Si en dado caso hay asuete, pues esos tampoco no lo vamos a contar, ¿verdad? También vamos a ver un poquito sobre actitudes del demandado, que podemos ver varias actitudes, donde yo les voy a hablar un poquito sobre la rebeldía, el allanamiento y la reconvención, ¿verdad? ¿Qué es la rebeldía? Es cuando el compareciente que se llamó juicio, pues toma la decisión de no presentarse y se toma por confeso a solicitud de parte, ¿verdad? Allanamiento, ¿qué quiere decir? Que ambas partes aceptan el acto y pues ahí ya se detiene, se desestima, ¿verdad? Y ya no hay más trámites. También la revocación, reconvención, perdón. La reconvención es cuando la contrademanda procede a contrademandar o el mismo acto, ¿verdad? Vamos a ver un poquito sobre el filtro excepcional previas, que pues busca depurar el proceso atacado de forma en el fondo se presenta en los primeros, ¿qué quiere decir? Son los primeros 6 días, ¿verdad? Como por ejemplo puede ser la incompetencia. ¿Qué quiere decir con incompetencia? Es que se equivocaron en donde se presentó la demanda, ¿verdad? Fue el juez equivocado. Demanda defectuosa, esa puede ser cuando tienen algunas faltas de requisitos o algo mal escrito. Falta de personería es cuando la representación está inválida, ¿verdad? Y cosa juzgada, que puede ser que la demanda que se realizó pues ya había sido presentada anteriormente. También vamos a ver las fases de prueba, que es el corazón del juicio, ¿verdad? Donde vamos a ver 3 términos de plazos: duración y la condición. Término ordinario, que ese es el que dura 30 días. Este plazo pues está estándar para proponer y de elegir
También está la ampliación, que es 10 días más que se establece para, si por causas ajenas no se puede recibir la prueba, pues se hace la ampliación, ¿verdad? Y cuando es extremadamente algo extraordinario, varía la palabra, es de 120 días, que es cuando la prueba debe recibirse fuera del país. Ahí es donde pues se amplía un poquito más. También vamos a ver cuáles son los medios de pruebas que tenemos actualmente, que son los testigos, documentos y red judicial. Que los testigos pues son los terceros, ¿verdad?, que van a atestiguar los hechos ocurridos. Documentos, pues es los contratos, fotos, actas, registros civiles, públicos o privados, entre otros más. Y red judicial es cuando se necesita la presencia de un juez que tenga que acudir a los hechos. También vamos a ver un poquito ya la fase final, donde vemos la vista, que es de 15 días. Las partes presentan sus alegatos finales. Es el último momento para convencer al juez, ¿verdad? Es ya la última fase, ¿va? Y por último tenemos la sentencia, que también son otros 15 días, donde finalmente pues se termina la sesión y el juez pues da a relevar el fondo, ¿verdad?, donde se resuelve el conflicto ya sea a favor o en contra, pero ese es el motivo, ¿verdad? Y aquí terminamos todo. Les agradezco mucho su atención, muy amables, y que tengan un feliz día. Gracias.